Le diríamos al Señor como Pedro: Señor, cuando ya he confiado plenamente en ti, cuando sé quién eres tú, ¿a dónde iré, Señor? Si solo en ti obraré las palabras de consuelo, las palabras que me motivan, las palabras que me tienen. ¿A dónde iré, Señor? Si no es en ti, realmente estoy totalmente perdido y estoy en total bancarrota espiritual. Porque hay otra salvación que no sea que no venga del Señor. Y en Hechos 4:12, Hechos 4:12, dice la palabra del Señor: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, que es que Jesucristo. Amén. Jesucristo. Tenemos que exponer, presentar realmente quiénes somos. Hoy se nos pueden burlar, no importa, nos pueden ignorar, nos pueden rechazar por hablar de Cristo, por mostrar a Cristo, por presentar a quien verdaderamente puede cambiar la historia de nuestras vidas, y que a muchos ha cambiado la historia de nuestras vidas. Amén. A muchos el Señor lo ha hecho. Entonces hay que presentar a quien realmente es digno de toda gloria y de toda honra. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la fe? El objetivo de la fe es la salvación, ¿cierto? Podemos creer en señales, en milagros, en prodigios, pero la fe es la que realmente nos lleva a avanzar y la que nos lleva a enfrentar los desafíos de la vida, de nuestra vida diariamente. Realmente hay una situación que normalmente se presenta en nosotros, ¿no? Y es que a veces iniciamos con un buen ánimo una serie de labores, pero no sé qué sucede, o empezamos con un gran empeño, con un buen ánimo, pero nos vamos como quedando, nos vamos como soltando, nos vamos enfriando, y muchas veces no terminamos lo que hemos empezado. Pero eso puede suceder y ahí hay frustración, pero llevémoslo a nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no deja de ser algo también muy similar a lo que nos sucede en nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Ahora, ojo con esto, ya complemento el concepto de lo que les estaba diciendo. La emoción, las emociones nuestras siempre serán el mayor enemigo de nuestras convicciones. ¿Ven? Nuestras emociones siempre serán el mayor enemigo de nuestras convicciones. Y ahí es donde muchas veces soltamos, ahí es donde muchas veces nos relajamos, ahí es donde muchas veces la influencia de nuestras emociones hace que nos llegue el desánimo, la pereza, ¿cierto? Donde realmente empezamos a ser intermitentes. Y nuestra vida espiritual hoy en día ha tocado nuestras vidas de espíritu.
somos intermitentes. Hoy amanecemos amando al Señor y ya mañana no, por la tarde no, se nos presentó una situación complicada y nos caemos. Y por eso la invitación siempre de reunirnos a orar. Ustedes saben lo importante que son esos tiempos de oración los días martes y los días jueves. Son 2 días, son 2 horas en la semana. Pero iglesia, hay que dejar muchas cosas en estos tiempos tan difíciles, complicados, y empezar a vivir plenamente. Dejemos ya de tanta excusa, no interpongamos más excusas. Sé que hay a veces situaciones que ya no podemos evitar, pero mientras eso no sucede, la primera prioridad de tu vida es tu relación. El primero. Ya no más excusas, ya no más disculpas, ya no más iglesia, ya no más. Estamos viviendo los tiempos más difíciles y muchas veces ni nos damos por las carreras, por los afanes, por las preocupaciones, ni nos damos cuenta de lo que hoy está pasando alrededor de nosotros, en todo el mundo. Yo sé que a muchos no les gustan los noticieros, pero a veces no nos podemos encerrar en una urna y ver también qué pasa en el exterior. Es necesario también saber todo lo que pasa. Pero las barbaridades de todo lo que sucede hoy en el mundo es aterrador. Y no estamos para juzgar, para criticar, sino para interceder y para orar. Amén. Ese es tu deber y es mi deber como cristianos que somos. Amén. Entonces, iglesia, la fe requiere de acción. Porque, ejemplo, si tú no haces tu trabajo bien, en tu estudio, tus labores, si estás buscando empleo, pero estás tranquilo en tu casa esperando que Dios te lleve el empleo allá, que Dios te ayude a pasar un año en el cual en tus estudios no fuiste el mejor estudiante, pero por fe voy a pasar, no es así. La fe necesita acción. Amén. Tiene que estar acompañada, iglesia, de la acción. Tengo que ser esforzado, tengo que ser valiente, tengo que ser íntegro, tengo que ser leal. Lo que Dios ha puesto al frente de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esperemos a ver que eso llega. Esperemos que Dios va a abrir puertas, claro, pero si tú no las tocas, ¿cómo vas a hacer? ¿Amén? ¿Cómo vas a hacer? Así es de que una persona de poca fe siempre va a estar afanado y preocupado por todas sus labores. Amén. Vuelvo y lo repito, una persona de poca fe siempre va a estar preocupado de todas sus actividades. ¿Eh? Mateo 6, 25, 27 y 34. Mateo 6. Por eso les digo, ¿qué nos dice la palabra? ¡Ey, no se preocupe! No se preocupen. Oiga, ¿cómo sería diferente, iglesia, cuando nosotros dejemos actuar? ¿Cómo sería esto de distinto
El Señor no está pidiendo tu ayuda. El Señor lo único que está diciendo es: séme fiel y verás. Amén. Él no te está diciendo: ayúdeme. Como los refranes, el proverbio chino: ayúdate, que yo te ayudaré. Y muchos dicen: en la palabra de Dios, en Lucas dice. Y dicen: Lucas. No, eso no lo dice. Amén. Eso no lo dice. Por eso les digo: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese, mira esta comparación tan hermosa que hace el Señor. Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, ¿qué? El Padre Celestial las alimenta. Y mira la pregunta: ¿no valemos más nosotros que ellos? Mira la forma como el Señor nos confronta, pero cómo nos lleva a que reaccionemos de que realmente todo viene de Él. Todo, absolutamente todo. Si hoy somos algo, es por Él. Si tenemos algo, es por Él. Si tenemos una familia, unos hijos, una provisión, es por Él. Amén. Amén. Es por Él, iglesia, es por Él. Pero estamos afanados en competir. ¿De qué sirve eso, iglesia? Si estamos viviendo los tiempos finales. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Tremendo, ¿no? ¿De qué sirve tanto correr, tanto afanar, tanto competir con el mundo si realmente no podemos añadir siquiera un segundo al curso de nuestra vida? Y termina el 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá que sus propios afanes. Cada día ya tiene que sus problemas. Cada día, ya. Eso está marcado. Por eso empecé con ¿qué? Juan 16. En el mundo vamos a tener la aflicción. Pero tranquilos. Sí. Y nos hemos olvidado que cada uno de nosotros como cristianos estamos peleando desde la victoria que muchos no hemos entendido. Tú y yo peleamos sobre la victoria que Cristo ya nos dio, o si no, en vano fue el sacrificio de la cruz. En vano. Amén. Por eso, iglesia, nuestra meta principal de la fe tiene que ser Jesús y la vida eterna. La fe, los creyentes de poca fe siempre van a enfocarse en las circunstancias. ¿Saben por qué? Porque padecen de una memoria óptima. ¿Cierto? Recuerdan ustedes la multiplicación de los panes, ¿no? Pero Señor, mira esa multitud, mira lo que tenemos: 3 panes y 2 pescados. ¿De dónde va a querer usted multiplicar eso? Muchas veces nos olvidamos en nuestra vida cristiana que nosotros no somos fabricantes, sino somos los distribuidores de los recursos del Señor. Lo que el Señor pone en tus manos a distribuir, pero tú no eres fabricante. Bien, iglesia. Y eso tiene que ser muy claro en nuestra vida cristiana. Ahora, la fe
salvadora incluye conocimiento y confianza en Jesús. Romanos 10:14. Romanos 10:14. La fe salvadora incluye conocimiento, aprobación y confianza en el Señor Jesús. 10:14 de Romanos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Lo que hacen los misioneros, lo que hacen ustedes, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si no empezamos por los nuestros, por 2, por 3, por 5 miembros, realmente el temor es muy grande para salir. Y hoy la gente necesita de Cristo. Y tú que lo tienes, alejadas. ¿Cómo escribió Pablo de aquel? ¿Cómo invocarán a quien no ha creído y cómo invocarán a aquel que no ha oído? Mira, tenemos ya que soltar nuestro ego. Y como voy yo a hablar en mi empresa, siendo yo un ejecutivo, hablar en mi empresa de Cristo. Ahora eso, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo me van a mirar? Entonces eso no se puede hacer. Como a mis vecinos, que veo que salen en tremendos carros, que tienen tremenda casa, que tienen tremendo... No puede hacer. ¿Sabes qué? Como nosotros nos vamos aquí con el cuaderno, debe haber y saldo, ¿cierto? Debe haber y saldo. Ven y pongamos esa cuenta, dice el Señor. Mañana el Señor te va a decir: ¿a cuántos te coloqué? Y tú nunca les sabes. ¿Cuántos? Y es ahí donde realmente decimos: Señor, ¿por qué no me da unos días más libertad? Ahora sí lo voy a hacer. Todos los días el Señor nos da una oportunidad de vida. Hoy estamos aquí porque el Señor nos dio una oportunidad de vida. Pero también piensa: ¿qué es lo que has dejado de hacer? Y el Señor, cuando te llame a cuentas, te diga: buen siervo, bueno y fiel. Me fuiste fiel en lo poco, ahora te voy a llevar a lo mucho. Hay que hacerlo, ella la iglesia. No posterguemos más. Porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y entonces esa fe salvadora nace cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe es el deber fundamental del cristiano. Juan 6, 28, 29. La fe es el deber fundamental del cristiano. Amén, iglesia. 6, 28, 29 de Juan. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta, ¿sí estoy bien? Juan 6, 28, 29, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió. Y bueno, vayamos a 30.
¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Tremendo fue su discípulo, ¿no es cierto? Qué falta de fe en ellos, pero sin embargo el Señor fue paciente y los fue llevando a que pudiesen ser su voz cuando Él resucitó y partió de esta tierra. Entonces, la fe es nuestra arma defensiva. ¿Qué dice Efesios 6, del 17, del 13 al 17, perdón? Efesios 6, Efesios 6. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue, ¿qué dice? Entonces va a llegar el día malo para nosotros, vamos a tener dolor, vamos a tener aflicción. Claro que sí, hermano. La otra forma es de cómo tú la vas a enfrentar. Cuando llegue el día malo, puedan resistir con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de ¿qué? De la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ahora, la armadura del Señor es importante y es la mejor defensa para el creyente. ¿Amén? Porque provee protección espiritual y autoridad para resistir el día malo y las tentaciones, garantizando que podemos avanzar y salir adelante derecho. ¿Amén? Entonces la fe es un arma poderosa contra la maldad del mundo y las acechanzas del mundo. ¿Amén, iglesia? Es un arma poderosa. Porque ¿qué dice la palabra? Que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Amén. Ese es el primer proceso en nuestra vida cristiana. Cuando recibimos a Cristo, las armas de su Espíritu Santo, pero ahí viene el proceso de creer que realmente el Espíritu Santo de Dios, como cristianos, y confesando al Señor, realmente sí vive en nosotros. ¿Bien? Y a veces hay cosas fuertes, resistentes de parte nuestra, porque la incredulidad del mundo ha viciado nuestra vida espiritual. Amén. Y esta parte sí es complicada, porque todos los días le exigimos y le exigimos y le pedimos y queremos que el Señor nos resuelva nuestros problemas inmediatos. Pero somos hombres de poca fe. Por eso el Señor en nunca decía que en su segunda venida que ha perdido su fe. Y ojalá no estemos incluidos en ese paquete. Por la fe tú respiras, por la fe tienes una cultura. Por la fe hoy estás acá, por la fe tienes un alimento, por
la fe tienes un techo, por la fe tienes una provisión, tienes una familia. Y no es por obra, dice la palabra del Señor. Nadie se amén. ¿Cómo vencer los enemigos de la fe? Y lo primero es la duda, ¿cierto? Que hay que vencer. Y Santiago 1:6 dice, y voy a leer en Reina Valera, dice, pero pida que, ¿cómo hay que pedir, iglesia? ¿No has recibido muchas cosas de las cuales estás pidiendo, iglesia? Porque no tienes fe. Pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo no sé si ustedes se han puesto de cara al mar y han visto como muchas veces vienen esas olas, vean, van, vienen, ¿cierto? Pero tú no sabes esa ola que llegó hacia dónde regresó. Sí. Porque si lo saben, por favor, díganos cómo es la cosa. Sientes el golpe, sientes el venir de las olas, pero no sabes esas olas cuando regresen hacia dónde. Y así es la persona inconstante. Desde esa. Y hoy en día el mundo nos ha llevado a muchos a ser inconstantes en nuestra vida espiritual. Ahora, el Señor reprendió muchas veces la duda de sus discípulos. Y el domingo pasado hablaba de lo que pasó con Pedro. ¿Sí? Hablé de Pedro. Cómo él, ¿cierto? En el momento en que el Señor viene caminando por las aguas, Él le pide, y ellos se asustan, pero le dice al Señor, si tú eres Jesús, si tú eres el Señor, haz que yo camine por las aguas. Y el Señor le dijo, hey, ven. Y él se baja creyendo. Vaya, no dura de él, si no, no se hubiera bajado. Se baja creyendo, pero a medida que viene la tormenta, llegó la duda en él y empezó. Ahora, ¿cuántos hemos iniciado un gran proceso de fe, pero hoy ante las tormentas estamos? Y la duda es la indecisión, el cuestionamiento interno entre creer o no creer situaciones que se nos presentan que son difíciles. ¿Sí o no? ¿Creemos o no creemos? Pero muchas veces como cristianos tenemos una salida rápida. Todo es culpa del enemigo. Nosotros somos tan buenos que el enemigo es el que tiene la culpa de todo lo que pasa. ¿Sí o no? Pero si nos va bien, ya nos olvidamos del enemigo, soy yo. Tengo las capacidades, el que soy inteligente, el que me lo merezco. Y yo te digo, cada uno de nosotros nos merecemos tantas cosas, pero primero tenemos que reaccionar, a entregar aquellas áreas de nuestra vida que aún todavía están siendo para nosotros un gran impedimento de vivir una vida santa y plena en el Señor. Y tú sabes cuáles. ¿Cuáles? Amén, iglesia. Y entonces, la duda siempre va a ser que nosotros
distorsionemos la verdad del Evangelio. ¿Ven? La incredulidad es una desconfianza o posiblemente es una decisión rebelde que rechaza todo lo que viene de Dios. Y eso era lo que veíamos el jueves, ¿cierto? La racionalización. Racionalizamos absolutamente todo, tenemos respuestas para todo. Y muchas veces caemos en ese juego de ser unos racionalizadores de la palabra de Dios. Y ahí nos quedamos en esos puntos ciegos, no avanzamos. Porque así nací yo, así soy yo y así me iré yo. ¿Ven? Entonces, en Juan, la incredulidad siempre, normalmente, va a negar la existencia de Dios. Va a estar en contravía con nuestros principios cristianos. Y terminaremos siendo como Tomás, hasta no ver que no creer. Es un camino que bueno por aquellos que sin ver creyeron. Esa es la vida cristiana. Y eso es lo que tú tienes que llevar al exterior. A tanta gente incrédula que hoy te critica y se burla de nuestra fe. Entonces, Juan 16. Juan 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no cree en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán ver. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Claro. Pero mira cómo inicia. Cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De quién estaba hablando? De la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia. Y habla que en cuanto al pecado, la justicia y la justicia. Y en cuanto al pecado, ¿porque qué? Y Él estaba hablando a quién? A los más cercanos, a sus discípulos. Pero también hoy, iglesia, el Señor te está hablando. ¿Amén? Amén. El Señor te está hablando a ti ya. Bueno. Y en Lucas 1:15, este ejemplo de no creer está en Zacarías. ¿Recuerdan quién fue Zacarías? Fue el padre de Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan ustedes esa historia? En Lucas 1:13 al 20, mira lo que sucede aquí. Lucas 1:13 al 20. Voy a leer. Dice, el ángel le dijo, ¿a quién? A Zacarías. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor
con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir el Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías. El ángel: ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte esas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán, a su debido tiempo te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto. Qué tremendo el Señor, cómo realmente llevó a este hombre a que no hablase más, porque ya había una promesa clara de parte de Dios. Y hasta tanto no nació su hijo. Ahora, ¿qué podríamos pensar de todo esto? Que no hay que callar lo que Dios ha puesto. Hay que actuar en ello. Ese es el principio. Hay que actuar en ello, pues. Amén. Y lo tercero es el temor. Y el temor, el miedo, es otro enemigo de nuestra fe. Cuando sentimos miedo, es porque hay pérdida de confianza. Porque nuestras emociones se están interponiendo, trayendo angustia y sobre todo la preocupación ante lo desconocido. Esa es la gran preocupación de nosotros hoy en día. Eso es lo que nos genera ansiedad, lo que nos genera estrés, no saber realmente lo que puede pasar mañana. Amén. Y por eso es que la gente no busca respuestas inmediatas donde no tiene que hacerlo. ¿Sí? Pero tú y yo no somos de ellos. Somos distintos. Somos diferentes. No podemos llegar a utilizar otros medios que no sean la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto me hizo recordar ahora, creo que te lo he dado, David, te llamé a Marcos 5:36. Marcos 5:36. ¿Tenemos ahí? Sí. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. ¿Y de qué se trata esto? Del padre que estaba desesperado, ¿recuerdan ustedes? Por la vida de su hija, ¿cierto? Y podemos ir al 5. Te dice: no tengas miedo, cree nada más. Y no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacob. ¿Pero qué pasa aquí? Es la niña que estaba enferma y murió. Y el padre llega preocupado a presentarse al Señor. Y sabes que esto nos tiene que llevar a algo muy importante, y es que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, porque Él es el Dios suficiente, el Dios que siempre nos va a levantar, a animar en nuestros momentos de dolor, de angustia, de desesperación. Siempre va a traer una palabra de aliento y de consuelo en nuestras vidas. No sé cómo te encuentres hoy, pero sé que el Señor te va a animar, te va a levantar y te va a decir: te amo, estoy presente aquí para ti.
Ese es el Dios que tenemos, pero en el Dios que dudamos muchas veces. Confía y no temas, porque todo, iglesia, todo es posible para Dios. Amén. Proverbios 3:5, ya estamos aquí terminando. Proverbios 3:5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y el que hará, allanará. Reconócelo en todos tus caminos. Y no podemos seguir siendo cristianos a medias aguas. O somos o no somos. O eres o no eres. Pero si sientes que aún está ese faltante de tu fe en tu vida, ora, clama y busca al Señor. Pero no te llames cristiano cuando realmente aún tienes muchas dudas en tu corazón. No lo digamos. Y busquemos del Señor en nuestra condición de reconocerlo que en todos nuestros caminos, es en todos, no es en unos sí y otros no, en todos, iglesia. Entonces, hay muchos héroes de la fe que hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Pero otros que también lo hicieron, pero no alcanzaron a ver lo prometido. Y pueda que tú estés caminando en ese proceso de fe, pero tenga plena seguridad que tú tienes una descendencia y lo que posiblemente hoy tú no has podido recibir, los tuyos lo van a recibir. Pero no tenemos que bajar nuestros brazos, tenemos que seguir adelante, tenemos que permanecer. Y muchos cerraron bocas de leones. Y muchos se libraron grandes batallas de fe. Pero de algo que hoy estamos hablando es una fe muy inmensa, en la cual el Señor quedó sorprendido, y fue la fe del centurión. ¿Recuerdan ustedes al centurión? Y terminemos ahí, Mateo 8, del 8 al 10. Mateo 8, del 8 al 10, lo voy a dar el programa. Del 8 al 10 dice: Señor, aquí es donde el centurión se presenta ante el Señor y le dice que su siervo se encuentra enfermo y que está a punto de morir. Y el Señor le dice: listo, voy a ir a sanarlo, no se preocupe, voy a estar contigo. Pero ¿qué le contesta a él? Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ve y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Y qué hizo el Señor? Que al oír esto se asombró y dijo que nunca había encontrado en todo Israel una fe tan grande como este Señor. Este es un proceso en el que todavía nos encontramos. Este es un proceso en el que todavía tenemos que caminar. Necesitamos profundamente ser sabios, tener esa fe de este centurión para que realmente podamos mover las montañas que el Señor dijo: si tu fe
fuese tan pequeño, no lo podrás hacer. Es un mundo difícil, un mundo caído, un mundo sin fe. Un mundo donde realmente necesita de Jesús. No permitamos que el mundo se levante cada día con todas las estrategias y todas las oposiciones que se presentan para que nosotros desmayemos en nuestro caminar con Cristo. Cada día hay que permanecer, cada día hay que perseverar, cada día necesitamos afirmarnos más con la gracia de Dios. Tú y yo hoy tenemos que reflexionar sobre lo que Dios nos ha hablado en este momento y actuar. Esto es de actuar. El principio inmediato es actuar. Es la convicción. Convicción. No emoción. ¿Bien? Porque las emociones siempre nos van a llevar a Dios. Las emociones siempre nos van a llevar a ser incrédulos. Las emociones son de momento. La convicción es permanente. Señor, yo te doy gracias, Dios, por esta mañana. Te pido, Dios, que el Señor nos ayude, Dios,